tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este tercer encuentro de Ciencia de los Materiales, donde vamos a discutir la materia que va para la unidad 3 específicamente, sí, que tiene que ver con metales y aleaciones ferrosas. Básicamente, del material que está allí vamos a trabajar dos guías, esta que le estoy presentando, que es aleaciones de hierro-carbono, donde vamos a estudiar los diferentes tipos de diagramas que se pueden presentar a nivel de ciencia de los materiales. Entonces vamos a hablar de primero del diagrama hierro-carbono en aceros de fundición, aceros inoxidables, curva de TTT, tratamientos térmicos de acero, entre otros. Fíjate que el diagrama, vamos a comenzar aquí con el 4.1, que es este diagrama hierro-carbono. Dice fase en el sistema F3 de carbono. En la figura 4.1 se representa el diagrama de fase del hierro F3 para contenidos altos de hierro. El hierro sufre cambios estructurales con la temperatura antes de fundirse. Dice a temperaturas ambientes, ¿sí? A temperaturas ambientes, las formas estables se forman de la ferrita, que es F3 alfa, en una estructura BSC, o sea, una estructura cúbica, a 912 grados. La ferrita sufre una transformación polimórfica austenita, es decir, F gamma, o una estructura hexagonal compacta, FCC, y la austenita se transforma a otras bases BSC a 1394 grados, que se conoce como la ferrita Sigma, la cual funde a 1538 grados. Todos estos cambios se pueden observar en el eje vertical del diagrama de fases para el hierro puro. El otro eje de la figura 4.1 que ya vamos a ver solo lleva 6.74% de peso en carbono. Vamos a ver si por aquí están las figuritas. Bueno, ahorita se las explico. ¿Por qué no las veo? Ajá, creo que aquí está. Ah, bueno, aquí están. Ahorita vamos a mirar los diagramas. Aquí están todos los diagramas, pero primero vamos a terminar de ver esta guía aquí. Ajá, dice, el otro eje, la figura 4.1, solo se llevan 6.70% de carbono, concentración que coincide con el 6% del compuesto intermedio de F3 carbono, conocido como carburo de hierro o cementita. Fíjate que el carburo de hierro también se le llama cementita. Dice la parte entre el 6,70% de carbono y el 100% del grafito puro no es importante desde el punto de vista tecnológico y no se va a estudiar. Bueno, aquí dice que el carbono es un soluto intersticial en el hierro y forma disoluciones sólidas en forma de ferrita alfa y sigma, y con una austenita que es como una especie de lleno. La ferrita tiene una estructura cúbica, BSS, y los intersticios se pueden situar, situar muy poco carbono. El máximo es el 0.02%, 0.22% a 727 grados Celsius, aunque en proporción muy baja. El carbono afecta mucho las propiedades mecánicas de la ferrita. Fíjate que el carbono, digamos, ¿por qué afecta mucho las propiedades mecánicas de la ferrita? Porque el carbono le da dureza a lo que es la aleación de hierro-carbono. Entre más porcentaje de carbono es más duro, pero también lo puede hacer más frágil, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, que el exceso de un porcentaje muy alto del carbono, pues no es tan, digamos, no es de tanta preferencia, ¿ok? Para el material como tal. Ajá. Por otro lado, la cementita, desde el punto de vista mecánico, es dura y frágil, y su presencia aumenta la resistencia de muchos aceros. Desde el punto de vista
estricto, la cementita es neta, estable y se calienta entre 650 a 700 grados. Se descompone en F, en hierro más alfa y grafito, que pertenece, digamos, se permanecen al enfriar. Por lo tanto, los diagramas no son realmente de equilibrio, pero al hacer la velocidad de descomposición de la cementita tan extremadamente lenta, estos diagramas son útiles. Ya vamos a ver si de pronto por aquí aparece la figura 4.1, ahorita lo vamos a ver. Entonces fíjese que aquí vamos a leer en el eje horizontal lo que es la composición en peso del carbono y en el eje vertical la temperatura. Como más o menos lo explica el dibujo, ¿sí? Fíjate que si nosotros aumentamos el porcentaje de carbono, ¿sí? Y nos manejamos entre 600 y 800 grados de grados Celsius de temperatura, pues va a aparecer lo que es alfa más el hierro 3 carbono. Si seguimos, y esta parte, en esta zona estarían en la zona de la cementita. Si nosotros, por decir, tenemos 3% de carbono, vamos a colocar un ejemplo aquí, 3% de carbono, vamos a ver aquí ya, 3% de carbono, un ejemplo, y nos ubicamos en 1300 grados Celsius, vamos a ubicarnos en esta zona. Entonces aquí estaríamos en presencia de lo que es una fase líquida más una fase ¿qué? Sólida. Pero si yo por lo menos, yo me paro aquí en 1% de carbono a 1000 grados centígrados, 1% de carbono a qué? A 1000 grados centígrados, entonces tendría yo alfa eh, mezcla de austenita y así sucesivamente. Entonces fíjate que estos diagramas pues no son tan difíciles de qué, de comprender ni de leer. Simplemente hay que pararse en las zonas. Aquí estaría líquido, aquí estaría sólido y estas que son mezclas. Estas serían mezclas y mezclas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Voy a borrar toda esta parte. Vamos a ubicarnos aquí más abajo. Bueno, vamos a ubicar por aquí. En este caso, nosotros vamos a estudiar ahora desde el punto de vista, ¿sí? Ahora, sí. Ahora desde el punto de vista de la microestructura de las aleaciones, de lo que son las aleaciones hierro-carbono, dice, la microestructura que se desarrolla depende tanto del contenido de carbono como del tratamiento térmico. Si el enfriamiento es muy lento, ¿verdad? Se dan condiciones de equilibrio, pero si el enfriamiento son muy rápidos, se producen procesos que cambian la microestructura y por lo tanto las propiedades mecánicas. Fíjate que hay que claro, yo creo que esto lo hemos aclarado en los otros puntos, pero, perdón, en las otras unidades, corrijo, que el acero, o lo que comúnmente conocen las personas como hierro, que en realidad no son hierro, porque el hierro en minerales es un polvo prácticamente, pero cuando ya lo aliamos, lo fundimos y lo aliamos, pues se convierte en un tipo de acero, eh, que si a ese material, a ese compuesto metálico, no se le aplica un tratamiento térmico, como lo sugiere acá el texto, pues ese material pues no va a tener o no va a cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Porque, por decir, si es una pieza que va a estar sometida a fatiga constante o va a recibir grandes impactos, entonces se le debe, luego que se le funde, luego que se le da la forma a la pieza, someterla a un tratamiento térmico para que adquiera ciertas características estructurales, desde el punto de vista estructural y microestructural, que puedan soportar las condiciones de trabajo a las cuales se va a someter dicha pieza para determinado requerimiento y pues entonces de esta manera poder
eh, cumplir una necesidad. Dice, se distingue varios casos. Fíjate que vamos a hablar de estos casos. Los aceros eutectoides son aquellos en los que la fase eustéctica sólida tiene composición del eutectoide a 0,77%. Ahorita lo vamos a ver en la figura 4.2. Inicialmente la microestructura de la fase sólida es muy sencilla, con granos orientados al azar, puntos en la línea XX del diagrama 4, de la figura 4.2. Dice, al enfriarse desarrollan las fases sólidas, que es hierro-alfa y cementita. Esta microestructura de ferrita y cementita, que vamos a ver en el 4.2, se conoce como perlita. Fíjate que cuando tenemos una microestructura de ferrita y cementita, estas forman perlitas y el nombre deriva de la apariencia, digamos, de la madre perla bajo el microscopio, que se ven como especie de perlitas. Mecánicamente, la perlita tiene propiedades intermedias entre blandas y dúctiles, ferritas duras y quebradizas, digamos, con intersticios. Entonces fíjate que los aceros eutectoides son los que tienen un 70% de composición eutectoide. Vamos a ver los aceros hipoeutectoides. Son aquellos en los que la fase de austenita sólida tiene un contenido en carbono inferior a la del eutectoide de 0,77. Es decir, tiene un contenido, fíjense una cosa, tiene un contenido en carbono inferior, o sea que está por debajo del 0,77%. Hice los cambios en la microestructura de un acero de esta composición, se dan en la figura 4.4 para una temperatura de 875 grados Celsius. Dice un ejemplo, la microestructura de la fase sólida es homogénea, con granos orientados al azar en el punto YY', que ya lo vamos a ver en el diagrama, y dice que en este punto se ha segregado un poco de fase sólida al bajar una temperatura desde el punto YY', en este caso, debido al aumento del contenido de la fase alfa, perdón, que es la fase sólida. Dice la mayor cantidad de la fase sólida, alfa en este caso, se forma en los límites de grano de la fase inicial, Galma. Dice, al enfriar pasamos a través de la temperatura del eutectoide al punto F de la línea YY'. Dice, en esta transformación de fase, la ferrita no cambia prácticamente y la austenita queda y se transforma en perlita, dando una microestructura característica del acero hipoeutectoide. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a ver si podemos visualizar aquí la figura. Aquí nos dice que es la 4.4 y la 4.5. Vamos a visualizar la 4.2, la 4.3, la 4.4 y la 4.5, que tienen que ver referido al acero eutectoides e hipotectoides. Entonces vamos a ver aquí está en la figura. Entonces aquí podemos observar en la 4.2, dice representación esquemática de la microestructura de un acero eutectoide a 0,75%. Entonces aquí vemos cómo en el punto XX, ese que nos señalaban, lo que era para el acero eutectoide era Ajá. Vemos cómo se forman los granos, eh, los gránulos microscópicamente de lo que es la composición eutéctica en el diagrama de lo que es la composición de carbono en función de la temperatura, y vemos cómo en este punto exactamente se forman granos de estructura de una microestructura sólida, y aquí tenemos otros granos que ya son más combinados porque están entre una fase sólida, pero
más, digamos, más el metal como tal. Entonces aquí vemos que las fases sólidas son las que están en dirección inclinada de esta forma y las de hierro carbono 3 son las que están así. Es como una mezcla y generalmente se dan en el punto B. Aquí en la 4.3 dice microestructura de la perlita de un acero eutectoide mostrando láminas alternas de ferrita alfa. Dice fase clara y cementita fase oscura. Fíjate que la fase clara este, es se define aquí fase clara y cementita fase oscura. Es digamos, lo que es la mezcla de ferrita más sólido y la fase oscura es la cementita, son las rayitas. Esto visto desde un punto de vista microscópico. Ahora, lo que es el 4.5 que dice representación esquemática de la microestructura de un acero hipoeutectoide, hipoeutectoide se llama así. Entonces aquí vamos a ver que en el eje de las X tenemos la composición de carbono y en el eje de la Y la temperatura. Fíjate que a medida que aumentamos la composición de carbono y pasamos, digamos, el límite de los 700 grados por la temperatura de o con la temperatura de enfriamiento, vemos cómo se forman esos granos intersticiales y vemos cómo por debajo de la temperatura de enfriamiento, en este caso lo que es 600, 500, 400 gramos, vemos cómo se forma lo que es la mezcla octetoide y la perlita. La perlita que son las rayitas que están aquí y vemos lo que es la mezcla preotectoide, que es la línea o la franja blanca desde el punto de vista microscópico. Aquí también en la 4,5 vemos lo que es una foto microscópica de un acero con 0,38% de carbono en una microestructura, digamos, constituida por perlita y ferrita protectoide. Entonces, está más o menos la imagen que nosotros vamos a visualizar allí cuando estemos mirando microscópicamente esa aleación. Aquí vemos en el 4.6 representación esquemática de la microestructura de un acero hipereutoide. Vemos aquí la formación de granos preutectoides, eutectoides y perlita en la zona, digamos, de un porcentaje más o menos considerable de carbono, estando en una temperatura por debajo de la temperatura de enfriamiento, que son los 600 grados. En la 4.7 vemos una fotomicrografía del acero de 1,4% de carbono microestructural constituida por perlita y cementita peotectoide, que es esta. Eso es viendo la microscopio. En la 4.8 vemos una foto micrográfica, perdón, de un acero con microestructura de eferolita, ¿sí? Eferoidita, perdón. Las partículas pequeñas son cementitas con una matriz continua de ferrita. Y aquí vemos pues también una otra foto que es la fotográfica foto micrográfica de un acero con microestructura de martensita. Dice los gramos en forma de aguja es la martensita y la región es blanda, es austenita y retenida como está aquí. Bueno, vamos a ver ahora lo que son, digamos, aceros y fundiciones. Para alargar un poquito más acá, o que nos rinda más el tiempo, tocar un poquito sus temas. Básicamente lo que vimos es cómo el comportamiento de estos aceros debido al porcentaje de carbono y el aumento o el bajo de la temperatura de enfriamiento. Vemos que se forman zonas tectoides, hipotectoides, con cementita, ferrita, martensita, austenita. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que son aceros y fundiciones. Los aceros son aleaciones de hierro-carbono, como ya lo habíamos dicho, con concentraciones apreciables de otros elementos aleantes. Existen miles de aceros de diferente composición.
y tratamientos térmicos. Fíjate que existen miles de aceros con diferentes composiciones y tratamientos térmicos. Dice, los aceros se clasifican según su contenido de carbono en bajo, medio y alto contenido de carbono. Dice, los aceros y aleaciones en general se pueden designar de acuerdo a las instrucciones de la regla conocida o las normas internacionales IC, que significan American Earthworm and Stain Institute. Sí, eso es más o menos la sigla que se refieren a ELSI. Y está la ASTM, que es American Society for the in Materials. ¿Sí? Más o menos lo que significa, que son las siglas en inglés. Y está la SAEN, que es la Soft of Automobile in General. ¿Sí? Esas son las reglas SAEN. Sociedad, creo que es de ingeniería, no recuerdo ahorita más o menos, pero creo que es la traducción, Sociedad Ingenieril Automovilística, algo así. Dice, la designación de las AESIN y las SAEN, ¿sí? Consta de 4 cifras. Dice, los dos primeros indican el contenido de aliante y los dos, fíjate que la regla es la siguiente, ¿no? Consta de 4 cifras. Dice, los dos primeros indican el contenido de aliante y las dos segundas el carbono. Los dos primeros para el acero de carbono 1,0, mientras que los aceros aliados pueden ser, por ejemplo, 1341 o 13. Las cifras terceras y cuartas indican el contenido de carbono multiplicado por 100, por ejemplo, ICSAN 1010 es un acero de carbono sin elementos aliantes adicionales y un 0,1% de carbono. ¿Ok? Entonces está la connotación de lo que son aceros y fundiciones, que es la regla ASI-SAEN. Los aceros de bajo carbono, ¿sí? Vamos a ver qué son los aceros de bajo carbono, constituyen la mayor parte de todos los aceros fabricados. Contiene menos del 0,25% de peso en carbono. La microestructura coincide en ferrita y perlita y por lo tanto son relativamente blandos y poco resistentes, pero con estructuras poco resistentes, pero con extraordinaria utilidad y tenacidad. Son de fácil mecanizado, ¿sí? Soldables y baratos. Dice, se utilizan para fabricar vigas, ¿verdad? Carrocerías de automóviles y láminas para tuberías y edificios y puentes. Fíjate, se utilizan para fabricar vigas, carrocería de automóviles y láminas para tuberías, edificios y puentes. Otro grupo de acero de bajo contenido de carbono y alta resistencia y de baja aleación constituyen concentraciones variables de cobre, vanadio, níquel, molibdeno, etc. Dice, se emplean en componentes donde la resistencia mecánica es crítica. Puentes, torres, columnas de soporte, edificios altos, bastidores, camiones y vagones de trenes. Dice, aceros al carbono generalmente contienen un 0,60% y un 1,4% de peso de carbono. Son más duros, resistentes y menos dúctiles que los otros aceros del carbono. Se utilizan como herramientas de corte, ¿sí? Para matrices. Es decir, que estos aceros del carbono generalmente se utilizan para cortar otros metales. Herramientas de herrería y carpintería, por ejemplo, cuchillos, navajas, hojas de sierra, brocas para cemento, para cortar tubos. Fíjate que la broca incluso para abrir brocas en el cemento, se utiliza este tipo de acero para cortar tubos, herramientas de torno, muelles e hilos de alta resistencia, etc. Y están las fundiciones grises que tienen un contenido de carbono a 2,5 y a 4% y de silicio a 1 y 3%, dice, el grafito suele
aparecer como hojuelas dentro de una matriz de ferrita o perlita, ¿sí? Dice la microestructura se observa en la figura 4.10, que ahorita la vamos a ver, y el nombre se debe al color de la superficie fracturada. Dice, desde un punto de vista mecánico, las fundiciones grises son comparativamente frágiles y poco resistentes a la tracción. Las fundiciones grises es lo que comúnmente se conoce en lo coloquial como lo que es el hierro colado, ¿no? Para que me entiendan. Imagínense las cucharas esas que vende, que son como dos cucharitas que se utilizan para lo que es exprimir limones. Bueno, esa pieza completa es de una fundición gris. Entonces estas fundiciones pues no son tan, son muy frágiles, ¿no? No son tan, digamos, no se pueden someter a trabajos donde lleven muchísima fatiga y tengan grandes impactos porque se parten. Dice la fundición, no, fíjate que ya vimos las fundiciones grises, aceros de alto carbono, aceros de medio carbono, aceros de bajo carbono. Ahora vamos a ver lo que es la fundición nodular. Se constituyen añadiendo pequeñas cantidades de magnesio y cerio a la fundición gris en estado líquido. Es decir, cuando está en estado líquido se le añade el magnesio y cerio a esta fundición gris. Y en este caso, el grafito no se segrega como juelas, sino como en forma de esferas. Ya vamos a ver eso en la 4.12, la figura 4.12, lo que considera a una relación de propiedades mecánicas diferentes. No es frágil, fíjate que si le agregamos magnesio a una formación gris, entonces vamos a tener que esta fundición gris no va eh, a ser más frágil, va a obtener una cierta contextura, va a dar una cierta robustez, ¿ok? Y tiene propiedades mecánicas similares a los aceros. Presenta una mayor resistencia a la tracción que la fundición gris. Se suelen utilizar para la fabricación de válvulas y engranajes de alta resistencia, cuerpos de bomba, cigüeñales y pistones. Fíjate que entonces, este, cómo cambia cuando a una fundición gris se le agrega el magnesio, ¿no? Incluso fíjate, ya sirven hasta para hacer cigüeñales y pistones de carro, ¿no? ¿Yo? Como cambia, ¿no? Más nada agregándole magnesio a la fundición gris. Ahora, fundiciones blandas. Dice, contienen poco carbono y silicio menor a 1%. Dice, se obtiene por el enfriamiento rápido. Sí, la mayor parte del carbono aparece como cementita en lugar de el grafito y la superficie fracturada tiene una tonalidad blanda. Dice la microestructura se representa en la figura 4.11. La fundición blanda es extremadamente dura y frágil, por lo que es inmecanizable. Su aplicación se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste y sin ductilidad, como los cilindros de los trenes de laminación. Generalmente la fundición de alta se obtiene como producto de partida para la fabricación de fundiciones maleables, ¿ok? Entonces, bueno, fíjate que una fundición pues no es muy trabajada, sino, ¿por qué? Porque no tiene características maleables, no tiene características de resistencia, y pues no puede ser sometida a fatiga tampoco. Dice la fundición maleable se obtiene, ahora vamos a ver después hablando de la fundición maleable, que dice, se obtienen a partir de las fundiciones blandas por calentamiento prolongado en atmósferas inertes para prevenir la oxidación a temperaturas entre 800 y 900 grados. En estas condiciones la cementita se descompone para grafito en forma de roseta dentro de una matriz de ferrita o perlita. Dice la microestructura, se refiere a la figura 4.13, que ahorita la vamos a ver, y suelen emplearse en tubos de dirección y engranajes de transmisión, muelles tubulares y partes de válvulas. Finalmente, vamos a tener una de las más utilizadas también, y sobre todo en muchas aplicaciones, lo que son los aceros inoxidables. Los aceros inoxidables, que ya lo vamos a describir,
resisten la corrosión, ¿sí? Errumben debido al óxido del hierro en muchos ambientes, es decir, resisten la oxidación en muchos ambientes, específicamente en atmósferas. En atmósfera, dice, el cromo es el elemento más importante de la relación con un contenido del 11%. Fíjate que lo que le da, digamos, la inoxidabilidad a este tipo de aceros, que precisamente son inoxidables, es el cromo, porque es el elemento que se le agrega para evitar la corrosión. Dice, la resistencia a la corrosión mejora y fíjate, mejora con la adición de níquel y moletileno, no solamente el cromo es el que mayor tiene en mayor porcentaje, pero también se le agrega, mejora mucho más con el níquel y con el moletileno. Dice, los aceros inoxidables se clasifican según la microestructura, martensita, ferrita, austenita, dice la amplia gama de propiedades mecánicas y excelente resistencia a la corrosión hace que este tipo de acero sea muy versátil, ¿no? Porque va a tener aparte, algunos aceros inoxidables también tienen propiedades de dureza, maleabilidad. Entonces, tienen, digamos, es un acero bastante interesante. Dice, algunos aceros inoxidables utilizan en ambientes rigorosos a elevadas temperaturas debido a su resistencia a la oxidación y a la integridad mecánica en esas condiciones que pudiesen llegar hasta 1000 grados centígrados, ¿no? En turbinas de gas, etcétera, generadores de vapor, hornos de tratamientos térmicos, partes de avión, misiles, eh, son fabricados con aceros inoxidables, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque no solamente resisten la abrasión de estas condiciones, tanto atmosféricas como climáticas y de temperatura, sino que también son resistentes y duraderos, ¿no? Porque fíjate que también se utilizan en hornos de tratamiento térmico, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, como por último de esta parte, que en la figura 4.10, que era lo que le mencionaba en la parte de arriba, vemos una foto micrográfica, la microestructura de la fundición gris, con escamas de grafito, digamos, embebidas en una matriz de hierro alfa. Aquí vemos esa vista microscópica, pues, una fotograma. Aquí vemos una foto, micrografía de una fundición blanda, ¿sí? Las regiones claras son las cementitas rodeadas por perlita, que es lo oscuro. Y aquí vemos en la 4.12 una fotomicrografía de una fundición dúctil, ¿verdad? este, que se lo dije arriba, se formaban pequeñas esferitas, ¿sí? O esferoides, ¿sí? Tipo como más o menos esferas, como se ven aquí, este, de ferrita alfa, ¿sí? ¿Lo ven? Y aquí vemos en la 4.13 una fotomicrografía de una fundición maleable con granitos oscuros en forma de roseta. Fíjate que a diferencia de lo que es la dúctil, la fundición maleable, pues no tiene esferoides, sino tiene como rosetas, como rositas. Sí, tiene esa misma manchita, pero como rositas. Bueno, y finalmente aquí hablando un poquito de lo que son los aceros, que los clasifican como aceros inoxidables, continuando con los aceros inoxidables, una vez visto la fotomicrografía de los aceros, de las diferentes aleaciones, de las diferentes fundiciones de aceros. Vamos a seguir con los aceros inoxidables, los aceros inoxidables ferríticos se obtienen por un recocido, o sea, se obtienen por un tratamiento térmico y el más común es el Fe carbono al 0.08% de hierro carbono, de cromo 11%, titanio 0.75 y magnesio, eh, manganeso, perdón, de 1%, que se utiliza, por ejemplo, en los tubos de escape, el F carbono a 0.0%,
eh, de hierro, carbono, 25% de cromo y magnesio, 1,5%, que se utiliza en válvulas de alta temperatura y moldes de vidrio. Dice, los aceros inoxidables ópticos también se obtienen por un recocido, un tratamiento térmico, y el más común se obtiene por la microestructura austenítica por la presencia de grandes cantidades de níquel, y esta composición es hierro, carbono 0,08%, cromo 18%, níquel 8% y magnesio, perdón, 2%, que se emplea en la industria alimenticia, ¿no? Y finalmente los aceros inoxidables, martensíticos, que se obtienen por recocido, templado y revenido, ¿sí? Recocido, templado y revenido, y las composiciones más comunes son hierro, carbono al 0,15%, corrijo, cromo 12,5%, magnesio 1%. Y finalmente se emplea, por ejemplo, en cañones de rifle, ¿ok? Bueno, aquí en los otros diagramas, pues ustedes van a poder visualizar en la otra guía, si de materiales metálicos, aleaciones ferrosas, diagramas de hierro-carbono, van a ver las diferentes, o van a observar las aleaciones ferrosas, aleaciones no ferrosas, en sus diferentes diagramas. Por lo menos aquí tenemos un diagrama de hierro-carburo. Este diagrama de hierro-carburo, vamos a ver si podemos de pronto hacer la imagen un poquito más pequeña. Hierro-carburo. Vamos a tener también un diagrama de reacciones invariantes, como este diagrama, donde vamos a tener el análisis de lo que, en todo vamos a tener el análisis, por lo menos de lo que es, dónde está la zona autética, dónde está la zona peritéctica, dónde está el ectotoide. Y bueno, esto se los dejo para que lo puedan revisar, que son más o menos los diagramas eh, donde se señala la microestructura de cada una de esas aleaciones. Entonces, por el motivo tiempo, pues, hemos llegado prácticamente a lo que es el final de la clase. Sin embargo, hay otra guía, aquí vemos en esta misma guía, donde hay un resumen de lo que es la clasificación según la composición química de estos metales o estas aleaciones metálicas. Y también hay una guía que tiene cerca de 20 y pico de hojas, que también está muy resumido todo lo que es la clasificación según la composición química. Y aquí estaba lo que yo le decía, pues esta guía resume también lo que es la designación de los aceros según la norma SAEN, que fíjate, por lo menos aceros al carbono, SAEN 10XX, las dos primeras indican el tipo de acero al carbono y las tres últimas el porcentaje del carbono dividido entre 100. Aceros de baja aleación, SAEN, entonces primero tipo de acero, en este caso cromo, al cromo, al níquel, el cromoníquel y otros. Aquí está cómo se designan, las dos primeras letras definen el tipo de acero y el otro el porcentaje, que siempre es dividido entre 100. ¿Ok? Y aquí vemos una tablita más o menos de donde, cómo se llaman y cómo se forman esas diferentes aleaciones, que también la van a encontrar en la guía. Pero aquí sí quiero que queden claros con la regla internacional de designación de los aceros, que es la regla SAEN y AXI, y cómo es el nombre que reciben y por qué por lo menos una acero SAEN 10-100. Ya saben que entonces las primeras me indican el tipo de acero y la segunda y las tres últimos dígitos indican el porcentaje de acero entre 10. Por eso si yo tengo un acero un día, es SAEN 100, SAEN 10-100, un ejemplo, entonces yo agarro, digo, ya sé que un acero de 10 o acero al carbono 10, y agarro 100, que son los tres últimos dígitos, y lo digo entre 100, entonces tiene un por ciento de porcentaje de carbono. Pero si yo tengo, por decir, un acero SAEN 10.000, perdón, 10.000 no, 10.500, corrijo. Entonces sería, el porcentaje de carbono sería 500
entre 100. Entonces sería un acero SAEN 10 a un 5% de carbono. Y la regla ACE también dice que el primero es el tipo de acero y el otro es la composición química, que también se divide entre 100. Bueno, mi estimado estudiante, la evaluación 3 va a salir de estas guías. ¿Qué le voy a preguntar? Identificar en los tipos de diagramas dónde está la zona eutéctica, peritéctica, si un acero hipotetoide, el tipo de aleación, si tiene tratamiento térmico o no tiene, etcétera. Y tienen que revisar las otras guías que están dispuestas en el material. Cualquier duda me la pueden hacer saber por la plataforma. Muy amablemente yo les respondo. De igual manera, disculpen por la nota, yo les voy a subir la nota entre hoy y mañana. Y el fin de semana ya está disponible la evaluación 2. Esta sería ya materia para la evaluación 3, que es la unidad 3. Y posiblemente tengamos un último encuentro para discutir la unidad 4. Este, por ahora está disponible la versión 2, que la corrí para esta semana, ya está dispuesta. Los que tengan dudas con esa versión me pueden escribir en la plataforma y este fin de semana ya tendrán la nota de la versión 1 y 2, tanto en la plataforma como en la zona de estudiantes. Bueno, mi estimado estudiante, no me queda restarle más que éxitos en esta materia que en realidad es bonita un poco. Yo sé que es un poco como muy química, tiene muchos conceptos, tiene muchos diagramas, tiene muchos análisis microestructurales, estructurales, pero bueno, estoy tratando de hacer el mayor de los esfuerzos para comprimir la materia, para que ustedes lleven una idea bastante buena de lo que son las aleaciones de hierro, las aleaciones metálicas, y vean en resumen cómo no solamente obteniendo una aleación de acero, eh, podemos obtener estas propiedades que queremos para cumplir ciertos requerimientos en la vida cotidiana, ¿no? Sino que aparte de eso nosotros debemos aplicarle lo que es un tratamiento térmico para, de esta manera, pues, obtener un requerimiento de ingeniería y este pueda ser utilizado, digamos, de cierta manera para satisfacer una necesidad del hombre en X actividad. Y bueno, también nos dimos de cuenta que existen dos normas internacionales, lo que es las reglas ICE y la regla ICE-SAE, y cómo saberla leer ya. Y vimos los diferentes tipos de diagramas de hierro y aleaciones ferrosas. Bueno, mis estimados estudiantes, que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide para ustedes el profesor Pedro Sánchez.